Hechos capítulo 6, vamos a estar leyendo del 1 al 7. Hemos dicho, ¿verdad? Hace unas semanas que por los próximos domingos, el domingo pasado, y el próximo domingo también, haremos una pausa a la serie de predicaciones expositivas del Evangelio de Juan que llevamos ya casi un año predicando. Vamos por el capítulo 10 de Juan. Y hemos pausado la serie expositiva, pasaje por pasaje, texto por texto, que sabemos que es la predicación fiel de la palabra. eh, pero hemos hecho una pausa para trabajar algunos temas en lo que Dios nos ha llamado como iglesia en este tiempo. Y estamos mirando el tema del servicio particularmente. Vimos el domingo pasado que nuestro hermano Julián predicó acerca de la verdadera razón que nos impulsa a servir, y es el amor de Cristo. Él nos amó hasta el fin. Él nos amó hasta el fin. Pero particularmente en la iglesia, todos somos ministros, somos servidores, pero también Dios ha organizado la iglesia de una manera tal que hay unas personas particulares que le ha regalado para su iglesia que sirven en áreas particulares, como el oficio del ancianato, que no es otra cosa que los pastores, y los diáconos. Así que nosotros queremos preparar nuestros corazones como iglesia hacia nosotros poder afirmar a través eh, como miembros a los diáconos que Dios ha regalado a la iglesia. ¿Ok? Y por eso vamos a ir a la palabra para ver qué enseña la palabra y nos instruya en esa dirección. Y para nosotros es importante ir entonces a Hechos capítulo 6 como uno de los pasajes claves que nos instruyen cómo Dios cuidó a su iglesia mediante la provisión de servidores fieles en un momento particular, que luego, más adelante, vemos que Pablo le escribe las cartas a la iglesia que le llamó diáconos o servidores. Así que vamos a leer el pasaje y vamos entonces a comenzar la exposición de la palabra. Dice, por aquellos días, Hechos capítulo 6, al multiplicarse el número de los discípulos, prestemos atención a cada detalle, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de discípulos y le dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Mis hermanos, la iglesia en este tiempo es el centro de los planes redentores de Dios para adelantar los propósitos del reino. A mí me llama mucho la atención un versículo que dice que Dios escogió un pueblo para sí celoso de buenas obras. En otras palabras, Dios desde antes de crear el mundo, no tenía que crearlo, Él es suficiente en sí mismo, Él creó el mundo, creó al hombre, no porque tuviera necesidad de alabanza o necesidad de que alguien le sirviera, Él es suficiente en sí mismo, pero lo creó al hombre con el propósito de tener un pueblo propio, suyo, que pudiera tener relación con Él. Un Dios que está completo en sí mismo, crea el mundo, crea al hombre para tener un pueblo para Él. Y a lo largo del Antiguo Testamento nosotros vemos la formación o vemos cómo esa promesa de salvación en Cristo se genera, ¿verdad? En Génesis 3:15, pero que ese se va desarrollando un llamado de Abraham viene, ¿verdad? Isaac, Jacob, vienen las 12 tribus, se forma ese pueblo, acabamos de leer en nuestro plan de lectura saliendo de Éxodo, que ese pueblo fue esclavizado, Dios lo liberta, Dios le da su ley. Y ahora están entrando, ¿verdad? La lectura, aquellos que están siguiendo el plan de lectura, el Levítico, donde Dios entonces le da las ordenanzas en cómo iba a ser la adoración a un Dios santo en un pueblo que no es santo. Y por eso hay tantas ofrendas que hacer, porque el pueblo es pecador y Dios es santo. Y el pueblo tenía que ofrendar al Señor por el perdón de sus pecados o para cubrir sus pecados. Pero una vez llegado a Cristo, el verdadero sacrificio, que todas estas cosas que estamos leyendo en el Antiguo Testamento es una sombra,
ahora Cristo ha puesto su ley en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo cuando nos convierte. Y ahora forma un pueblo. La misma intención desde el Antiguo Testamento al Nuevo es tener un pueblo. De todas las naciones en el Antiguo Testamento debían mirar hacia Israel como el centro del plan redentor, pero ahora en el Nuevo Pacto, ahora es desde la iglesia hacia las naciones, no las naciones hacia Israel. Por eso es importante mirar no solamente el Nuevo Testamento, sino cómo desde el Antiguo Testamento Dios revela cómo es su relación con su pueblo. Porque su pueblo se distingue de los que no son su pueblo. Hay un trato distinto porque le servimos a un Dios santo y por lo tanto Dios nos da su ley y vivimos de manera distinta. Y precisamente nosotros vamos a ir en este tiempo como iglesia, que es el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios, a ver cómo Dios nos llama a vivir como iglesia en el contexto de la iglesia local. Y particularmente el libro de los Hechos es bien importante porque es el libro en donde se narran ese nacimiento de la iglesia del nuevo pacto. Fue escrito por Lucas, ¿verdad? Un médico, y de manera resumida voy a hablarle un poco del contexto, ya que no estamos en ese libro, debemos entender que es un libro histórico. Lucas, un historiador, investigador interesante, investigó, pero inspirado por el Espíritu Santo. El ser inspirado por el Espíritu Santo no excluye la cabeza, no excluye pensar y razonar. Él investigó, él puso en orden todas las cosas y así Dios inspiró también ese esfuerzo de Lucas para dejar escrito uno de los libros o el libro más largo del Nuevo Testamento, porque el libro de Lucas y Hechos realmente era un solo libro y se dividió en dos. Lucas escribió el Evangelio de Lucas, pero también escribió el libro de los Hechos que tienen en sus Biblias. Y Lucas lo que está haciendo en este libro de Hechos es narrando cómo Jesucristo continuó obrando, pero ya no en la tierra, sino desde el cielo. Eso es lo que está haciendo Lucas. Lucas nos muestra cómo Cristo vino, nació antes de Cristo con Juan el Bautista, todo lo demás, la muerte, resurrección, ascensión, y luego le escribe a Teófilo, a este hombre romano. Entonces mira entonces lo que sucede después, cómo Cristo está obrando desde los cielos para edificar a su iglesia, lo que él prometió cuando vino en la tierra. Así que el libro de los Hechos sí se le dice, se conoce como los Hechos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es una promesa de Cristo, por lo tanto es el libro de Cristo obrando por medio de su Espíritu. Y vemos en ella cómo la iglesia se fue organizando. Vemos en ella cómo la iglesia se fue formando. Vemos en ella cómo la palabra se fue regando. Y vemos en este libro entonces patrones de cómo nosotros debemos responder como iglesia. Ahora un punto importante. El libro de los Hechos es un libro histórico. Está narrando lo que sucedió. Y no todo lo que está allí está presto para nosotros imitarlo en el día de hoy, porque fueron hechos puntuales en la historia de la redención. Ahora bien, si vemos en ellos, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, el comienzo de lo que más adelante Pablo le dice a Timoteo que debía ordenar diáconos. Entonces las cartas nos afirman aquellas doctrinas que el libro de Hechos de alguna manera nos revelan de manera de nacimiento. ¿Ok? Por lo tanto, hoy estamos en Hechos 6, sé que estoy tratando de hacer un resumen para poder entrar en el pasaje. Y el próximo domingo vamos a completarlo. Hoy no vamos a terminar este pasaje. Y en Hechos 6 se narra uno de los momentos más cruciales de la iglesia. Parecía que lo que acabamos de leer no era casi nada, pero lo que estaba pasando en Hechos 6, lo que acabamos de leer, era un momento crucial en la historia de la iglesia que acababa de comenzar. De hecho, muchos han observado que si no se hubiese resuelto este hecho que leímos aquí, ahora en Hechos, de no haberse resuelto eso, posiblemente la iglesia hubiese dejado de ser. Y lo decimos hipotéticamente porque sabemos que la promesa de Cristo no iba a fallar. Cristo dijo que edificaría su iglesia. Pero en un sentido, si Cristo no hubiese dado sabiduría a los apóstoles para resolver esta situación pudiese haber dividido la iglesia y quedar ahí para siempre. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en Hechos 6? Bueno, mis hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura y leemos Hechos 2, desciende el Espíritu Santo como una promesa del Padre y del Hijo.
Pedro predica un sermón empoderado por el Espíritu Santo, los llama a arrepentimiento, se convierte en 3,000 almas. ¿Se imaginan esa conversión masiva? La iglesia comienza a crecer, creían, eran bautizados y eran añadidos a la iglesia, pero con esto también crece la persecución. La misma persecución que experimentó Cristo, ahora la experimentan sus seguidores. Y ya en Hechos 6 habían perseguido a los apóstoles 2 o 3 veces, hasta en la cárcel estaban en Hechos 5. Y los habían amedrentado para que no predicaran el evangelio. Pero algo sucede en Hechos 6. Ahora el problema no viene de afuera, viene de adentro de la iglesia. Hay un problema que viene de adentro de la iglesia. Aparecen los problemas. Y es un dicho: donde hay personas, seguramente hay problemas. O habrá problemas. Y en Hechos 6 vemos cómo Dios guió a sus apóstoles a resolver una situación que podía ser mortal para la iglesia en aquel tiempo. Por lo tanto, hoy veremos, mis hermanos, en primera parte, el cuidado de Dios para su iglesia. Recordemos esto: el cuidado de Cristo para su iglesia. Cristo está obrando desde los cielos y completando la promesa, o haciendo segura la promesa de que Él edificaría su iglesia. Aquí lo que estamos viendo es el cuidado de Cristo para su iglesia, los diáconos. El cuidado de Cristo para su iglesia, los diáconos. Y veremos por lo menos 3 cosas, aquellos que toman nota. En primer lugar, los discípulos se multiplican. En segundo lugar, las amenazas aparecen. Y en tercer lugar, Cristo cuida a su iglesia y provee diáconos. Así que veamos el texto. Vamos al texto. Mira lo que dice el versículo 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos. Vamos a dejarlo ahí. Lucas no nos dice como que cuándo y dónde exactamente, pero nos dice el qué pasó. Al menos nos dice, o sabemos, que fue luego del capítulo 5, porque estamos en el capítulo 6. Pero yo creo que es importante que sepamos eso, porque desde el capítulo 2 el Espíritu Santo había empoderado a los apóstoles, comenzaron a testificar de Cristo y experimentaron persecución. Y si leemos en el capítulo 5, nos damos cuenta de que ya había una sentencia de muerte y una amenaza de muerte a los que predicaban el evangelio. Dios providencialmente, por medio de Gamaliel, un sumo sacerdote, guarda a estos apóstoles, por decirlo de una manera, y le dice a los fariseos: cuidado con lo que hagan con esta gente, no los maten, porque si es de Dios va a permanecer, pero si no es de Dios se va a disolver. Y en el capítulo 5, 28, vaya conmigo un poquito antes, mira lo que dice, mira lo que le dijeron a Pedro y a los apóstoles. Le dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando este nombre y han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Y saben lo que Pedro les dice? Oh, perdónanos por ofendernos, por ofenderles. No queremos ofenderles. Seremos más cuidadosos, seremos más políticamente correctos. No hablaremos de ustedes como culpables del sacrificio de Cristo. ¿Eso fue lo que dijo Pedro? No, mi hermano. Mira lo que dice Pedro en el versículo 29, y aquí vemos el poder del Espíritu Santo a un hombre que corrió ante una criada y ahora está enfrentando a todos los líderes religiosos, y mira cómo le dice: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en la cruz, y al Dios lo exaltó a su diestra como príncipe salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado a los que obedecen. Los apóstoles se mantuvieron firmes ante las amenazas y no cambiaron el mensaje y obedecieron a Dios antes que a los hombres. Y esto es importante, mis hermanos, porque esa es la razón de que el capítulo 6 diga: se multiplican los discípulos. ¿Ven el punto? Por aquellos días se multiplicaron los discípulos, sí, pero fue porque Pedro y los apóstoles no dejaron de predicar el evangelio a pesar de que había amenazas. No lo dejaron de predicar, se mantuvieron firmes. Si ellos hubiesen temido a los hombres, se hubiesen callado la boca y los discípulos no se van a multiplicar. Porque es el evangelio que trae nuevos discípulos para Cristo.
Y es interesante porque en el original dice, básicamente, mientras los discípulos se iban multiplicando en un presente continuo, eso estaba sucediendo constantemente en ese momento. Cada día, cada semana aumentaban los discípulos de Cristo. Era un crecimiento exponencial, era un avivamiento de Dios, pero la pregunta era cómo se multiplicaban. Bueno, ya dijimos algo, por medio de la predicación del evangelio que no dejaron de hacer los apóstoles a pesar de las amenazas. Pero mire el versículo 5:42, capítulo 5:42. Estamos viendo el contexto para llegar al 6, ¿no? ¿Cómo se multiplicaban los discípulos? Bueno, miren cómo lo hicieron. Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Eso es lo que antecede la multiplicación de discípulos. Hombres yendo de casa en casa, enseñando sin cesar y proclamando sin cesar el evangelio de Cristo. El evangelio verdadero trae multiplicación de discípulos en el contexto de una comunidad. ¿Lo vieron ahí? No es un programa y no es un método de evangelismo y discipulado, sino que son vidas yendo a otras vidas en el contexto de la comunidad, compartiendo el testimonio de Cristo para que vengan a Cristo como sus discípulos. De casa en casa, dice el texto. Algo personal, cercano, familiar. ¿Se imaginan este primer comienzo de la iglesia? Así comenzó. Hasta el día de hoy estamos aquí porque hombres no se callaron ante las amenazas y siguieron predicando el evangelio y haciendo discípulos para Cristo. Y llegó a Puerto Rico ese evangelio. Algunas aplicaciones, mi hermano, de esto. ¿No late tu corazón con ver discípulos venir a Cristo, con más hombres y mujeres venir a Cristo? Porque de hecho, si nosotros somos indiferentes al hecho de que si la gente se salva o no se salva, habría que cuestionarnos qué hay en nuestro corazón realmente, si hay salvación. Porque aquel que ha creído en Cristo y ha sido salvado por él, anhela que otros también vengan a Cristo y sean salvados. ¿No late tu corazón al ver esta frase que dice que se multiplicaban los discípulos? ¿Acaso no es lo que quieres ver también alrededor tuyo? Hermano, Dios te ha hecho parte de ese propósito. Dios no te ha salvado simplemente para que tú disfrutes de esa salvación, sino también para que la compartas con otros. Para que compartas con otros lo que Dios ha hecho en tu vida y ellos también puedan conocer al Dios que te salvó y sean salvos. Por eso te pregunto, ahora mismo tú eres parte de eso, particularmente a los miembros de Iglesia Bíblica Metro. ¿Es algo que tú estás contemplando tú alrededor o es algo que hacen el pastor, los hombres en la iglesia y las hermanas allá? ¿O es algo que tú estás viendo a tu alrededor? ¿Es algo que tú estás participando de ver discípulos venir a Cristo porque tú estás participando en eso también? Dios nos está llamando a ser discípulos en esta iglesia local. Y la pregunta es, ¿cómo nuestras vidas pueden ser un instrumento de Dios en sus manos para ver eso? Es hermoso saber que el Señor nos haga sus colaboradores. Amigo que nos visita hace un tiempo, hablaba con un hermano hace poco y me comentaba que, bueno, están llegando muchas visitas y se están quedando y tú no estás predicando prosperidad, tú no estás predicando sanidad ni que todos sus sueños se van a cumplir, tú no estás sobando los pecados. Algo Dios estará haciendo. Mi hermano, aquí no se predica nada de eso, mentiras ni disparates. Nosotros, ¿verdad? Buscamos ser fieles a la Escritura y oramos a Dios que nos mantenga fieles. Cada domingo es un encuentro de tu visita que estás aquí con la palabra de Dios. Y si Dios te tiene aquí y has venido aquí, no te has ofendido y te has ido, es porque Dios te está llamando a ser su discípulo también. Cada domingo que venimos a predicar, cada domingo que predicamos el Evangelio, es un llamado de Dios a tu vida, que te rindas y que vengas a Él, a que seas su discípulo. Esta iglesia va a hacer todo lo posible porque no tengas ninguna otra razón para quedarte y que seas miembro de esta iglesia, sino solamente porque has gustado de la salvación que hay en Cristo Jesús, has visto tus pecados, te has arrepentido de ellos y quieres servirle para siempre. De hecho, pensaba yo mientras preparaba, aquí ni siquiera hay una mega banda, no hay humo, no hay bailarines, no hay nada de eso. Mega programa. Yo te pregunto, visita, ¿qué tú haces aquí?
¿Qué te tiene aquí? Yo te puedo decir algo. No es casualidad que Dios te haya traído. Dios te está llamando a salvación. Dios te está llamando a salvación por medio de la predicación del Evangelio. Cada vez que predicamos el Evangelio, Dios está presente para salvar. Hoy es una buena mañana para tú ser uno de esos discípulos que se multiplicó, viendo a Cristo como tu único Señor y Maestro y Salvador. Una vez más, mis hermanos, dice aquí que se multiplicaban los discípulos, no los simpatizantes, ni la gente que estaba curiosa. Se multiplicaban los discípulos. Un discípulo, y esta definición no es mía, pero me gustó mucho, es uno que sigue a Jesús para parecerse a Jesús, siendo transformado por Jesús y comprometido con la misión de Jesús. Voy a repetir eso. Un discípulo es uno que sigue a Jesús para parecerse a Jesús, siendo transformado por Jesús y comprometido por la misión de Jesús. Amigo que nos visita, ese eres tú. Esa es la misión de Dios, precisamente, y la misión de Jesús, edificar a su iglesia, que siga avanzando aquí en la tierra, pero este reino y esta misión de Dios está compuesta por hombres y mujeres falibles y que aún han sido redimidos del pecado o de la esclavitud, pero no de su presencia. Por lo tanto, habrá problemas y el texto nos los presenta aquí. El texto nos presenta una problemática comunitaria en la iglesia del primer siglo. Mira cómo dice. Entonces por aquellos días se multiplicaron dos discípulos y en ese contexto vamos a ver en segundo lugar, se asoman las amenazas. Se asoman las amenazas. Dice el texto que surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Mi hermano, hasta este momento, la iglesia que comenzó en Pentecostés había sido amenazada externamente por líderes religiosos, pero ahora la amenaza surge desde adentro y esta es más peligrosa que la desde afuera. Porque cuando hay persecución externa hacia el creyente o los creyentes, el sufrimiento los une y los afirma en la fe. Pero cuando hay minuscosas dentro de las cosas zorras pequeñas, son las que echan a perder toda una viña. Así pasa en la familia en todo lugar. La muerte quizás de un ser querido une a la familia y un bochinchito de que aquel no fue a tal fiesta, lo miró mal, dividió a la familia. ¿No pasa? De la misma manera, estaba la iglesia siendo bajo una amenaza, bajo un peligro interno que estaba surgiendo. Dice un comentarista, cuanto más miembros tengo en iglesia, mayor es el número de problemas potenciales. De hecho, hay personas buscando iglesias perfectas, que no hayan problemas. Y yo quiero que me llamen el día en que la encuentren, para decirle que cuando él llegue la va a dañar. La van a dañar. Es una gran realidad, mis hermanos. En la iglesia siempre habrá problemas y la razón primaria es porque tú estás en ella y yo estoy en ella. Esa es la razón. No son los otros, soy yo. Soy yo el problema. Además, mis hermanos, este pasaje, yo no sé ustedes, pero para mí es un gran alivio como pastor. Porque si en la iglesia donde había pluralidad de apóstoles, no de pastores, y apóstoles, de Pedro y los que vieron a Jesús y caminaron con él, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento, que predicaron con fidelidad, que experimentaron la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, que yo sé que se dedicaban con denuedo a la palabra de Dios y predicaron con claridad, y tuvieron una queja dentro de la comunidad de discípulos. Mi hermana, yo estoy consolado con esto. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más nosotros y cuánto más yo? Esto es un alivio. Y esto para que tú veas que la Biblia es transparente, es verdad. No esconde los errores. Si fuera otro libro, quitar eso de ahí. Espérate, no, somos una iglesia perfecta. No, no, ahí está la queja. Hay una queja, hay un problema. Y es interesante porque esta palabra queja es la palabra traducida como murmuración, en inglés grumbling, como ese sonido de boca cerrada, pero que está hablando. Es que me molesta que me haga eso. Ese grumbling.
Esa es la traducción de la palabra queja. Complaint en inglés. Carga el sentido de un desacuerdo informado, una demanda por desacuerdo que no solamente había estado en una persona, sino que ya pasó a otras. Para resumir el bochinche que tanto nos gusta escuchar, ¿verdad? Cuando son los problemas ajenos, básicamente, debido a que en Pentecostés muchos judíos bajaron, allí en Pentecostés descendió el Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 almas. Muchos de estos judíos, particularmente helenistas, porque venían de otros lugares donde no era Jerusalén ni Judea, pero que habían sinagogas, eran judíos que habían sido helenizados, en otras palabras, que habían ya asumido la cultura griega como parte de su día a día. En otras palabras, como si usted como puertorriqueño se va para Florida y comienza a hablar inglés. Usted se siente boricua y tiene la costumbre boricua en su casa, pero habla inglés y está viviendo en Estados Unidos. Imagínate que en una cruzada viene a Puerto Rico, se convierte y se queda en Puerto Rico porque ahí está el evangelio. El problema es que estas viudas y todas estas personas que se convirtieron ya no tenían ayuda en la sinagoga porque el que confesaba a Cristo lo botaban de la sinagoga. Así que muchas de estas personas que se convirtieron quedaron en Jerusalén y muchas de estas mujeres viudas quedaron sin manutención, sin cuidado. Y la iglesia había asumido el rol de cuidar a los menesterosos, de cuidar a los débiles, de cuidar a los vulnerables, particularmente a las viudas. Claro, Pablo dice claramente que si tenía hijos, los hijos tienen que sustentarla. Si era una viuda joven, que se case. Si era una viuda que no tenía cómo sustentarse, la iglesia entonces ayudaba. Pero miren cómo se ya huele a problemas, porque aquí hay viudas y creyentes judíos, pero que huelen a griegos. Comulgando con hebreos judíos que están y no han salido de Jerusalén. Con todo eso lo que implica que hemos leído en la palabra de cuán exclusivistas eran los judíos con el aspecto de los griegos y los gentiles. Empiecen a oler lo que está pasando aquí. Así que posiblemente la queja era válida. Posiblemente había un aspecto de desprecio. Posiblemente, no lo dice el texto. Pero el punto que el texto nos dice es que estas viudas estaban siendo descuidadas. Descuidadas, abandonadas, desatendidas en la distribución diaria de alimentos que la sustentaba para vivir. Y por esto, este grupo de judíos ya helenizados se queja y no van a Pedro, van en contra de los otros hebreos y se quejan contra ellos. Y lo que quizás se ve como una simple queja o amenaza o murmuración es una gran amenaza que representaba el riesgo de toda la iglesia. Y esta murmuración llegó a oído de los apóstoles. Lo que quiere decir que ya era conocido en la comunidad y aunque tenían el derecho de molestarse por haber sido descuidadas en la distribución diaria de estas viudas, no debieron haberse quejado contra las viudas hebreas, debieron haber llevado el caso a los apóstoles. Pero así somos, ¿no? Llevamos los problemas a los terceros que no pueden resolverlo. ¿Cómo suele suceder? Cuando nos sentimos ofendidos, vamos a terceros para que oren por la situación, pero realmente estoy murmurando. Dice un comentarista, esto es un buen recordatorio de que habrá momentos en los que la gente de la iglesia se sentirá justificadamente ofendida y no siempre responderá de manera adecuada. Y no sé si huelen de nuevo la tensión, el bochinche. ¿Qué dirán los apóstoles ahora? ¿Cómo van a reaccionar ante esto? Ya la queja les llegó. ¿Quién van a defender? ¿A los judíos o va a defender a los judíos helenos que parecen más griegos porque hablan griego? No hablan como nosotros hebreos ya. ¿A quién va a defender los apóstoles? Porque ellos no están pendientes de este asunto, parecen los apóstoles. No les importa a los griegos. No les importa a las mujeres que hablan, aunque sean hebreas de habla griega. Mira para allá, qué judíos son, qué cristianos son estos apóstoles. Mire el amor de Dios. Y ahí empieza la malicia, ¿no? Cuando hay una queja y el pecado en nuestros corazones, a tener asunciones pecaminosas y maliciosas de los demás de lo que tú no sabes. Cuidémonos de eso, mi hermano. Yo no sé si eso estaba pasando, pero posiblemente puede estar pasando. Miren el peligro, mi hermano. Miren el peligro. Mi hermano, la murmuración en la iglesia, y esta palabra la voy a decir con toda libertad, es diabólica. Es diabólica, es un plan del diablo. La división es un plan del diablo.
Eso fue lo primero que él hizo en los cielos. Hizo bandos a los ángeles, convenciéndolos. Y son todos los demonios que cayeron con él. Y es lo que le encanta hacer en medio de la iglesia, para que detener que el avance del reino. Mi hermano, la murmuración es diabólica. Y debemos hacer algunas aplicaciones de esto. Lo primero que podemos aplicar aquí es que la iglesia perfecta está en los cielos. Por lo tanto, no seamos ilusos de pensar de que no tendremos problemas y que alguien no pecará con nosotros, entre nosotros en la iglesia. No seamos ilusos de eso. Porque donde hay hombres y mujeres que aún no han sido redimidos de la presencia del pecado, posiblemente pecarán. Y posiblemente seremos ofendidos. Y posiblemente no nos sintamos atendidos como se supone que creemos que debemos ser atendidos. La iglesia perfecta está en los cielos. Y esta circunstancia, mi hermano, delante de ustedes y delante de mí pone dos cosas, porque yo también puedo airarme. Yo también puedo quejarme en contra de la iglesia desde otra posición. O amamos la iglesia y oramos, o murmuramos y nos quejamos contra otros. Son las dos alternativas que tenemos. En ocasiones escucho personas decir, lo que pasa es que a la iglesia le falta amor. O lo que pasa es que en Metro no hacen X, Y, Z. O lo que pasa es que en Metro no me buscan. Y yo digo a mí mismo, particularmente a los miembros, ¿seremos ciegos? Es como si yo me mirara al espejo y me dijera a mí mismo, es que tú no me gustas. Porque la iglesia es un cuerpo. ¿Cómo un miembro del cuerpo se puede quedar del cuerpo sin él estar implicado? No entiendo. Y lo triste, mis hermanos, es que las personas que usualmente se quejan son las menos que hacen. ¿Es la realidad? No nos damos cuenta, mis hermanos, que la queja a terceros es un arma de Satanás para traer división al cuerpo, y la división detiene el avance del evangelio. Por el contrario, si atendemos como miembros, si entendemos como miembros que todos somos parte integral de este cuerpo y que quejarnos de la iglesia es quejarnos de nosotros mismos, de mí mismo, entonces en vez de murmurar, ¿qué voy a hacer? Lo llevo en oración, súplica delante del Señor. Luego voy directamente a la parte o a la persona afectada o que donde está el disgusto, donde lo que está pasando, y me pongo al servicio para proveer una solución. Eso honra y glorifica al Señor. Eso honra y glorifica al Señor. Y edifica el cuerpo, no la queja. Otro asunto para aplicar, mis hermanos, que presenta el texto, es que cuidámonos de los prejuicios, porque son semilleros de división. Dios salva a pecadores y los convierte en sus hijos por los méritos de Cristo, sean asalariados, sean cuentapropistas, sean graduados, estén colgados, sean con hijos, sin hijos, hagan homeschooling, no hagan homeschooling, sean vegetarianos, sean carnívoros. No importa, mis hermanos, son pecadores que iban al infierno y ahora son hijos de Dios, y esa es la identidad de cada uno de nosotros. Ninguna de las otras dos cosas deben ser base para hacer prejuicios y grupos en la iglesia. Porque posiblemente ya en el corazón de estos judíos helenos y judíos hebreos había una semillita de eso, y cuando surgió el descuido se quejaron. ¿Ven el punto? Mi hermano, estas categorizaciones de nosotros poner a las personas en cajitas para saber cómo relacionarnos es parte de nuestro orgullo controlador. Debemos cuidarnos. Usted reconoce que, particularmente a miembros de la Iglesia Bíblica Metro, cada uno de ellos son hijos de Dios. Me gustaría más decirlo de esta manera: imagínese a su hermano ya con su cuerpo glorificado en gloria, cuando se va a ver en los cielos con ese cuerpo glorificado sin pecado. Cada uno de nosotros nos vemos desde esa perspectiva. Mi hermano, está acá. Es hermoso saber que Cristo no hace acepción de personas. Miremos sus apóstoles. Cogió a pescadores, revolucionarios políticos, cobradores de impuestos de Roma, acá un ladrón, Judas, unos coléricos, otros más calmados, otros incrédulos, otros crédulos. Todo tipo de hombres rodeó a Jesús y él tuvo una relación con ellos como su maestro.
Dios no hace acepción de personas, y aquel que no ha venido a Cristo, mire, no importa si usted se graduó o no se graduó, tiene casa, no tiene casa, tiene deuda, no tiene deuda, todo lo que sea viudo, divorciado, todo eso no importa. Delante de Dios, delante del trono de Dios hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Cómo te convierte en un hijo de Dios? Creyendo en el evangelio de que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió, resucitó y ascendió a los cielos para perdonar tus pecados. Si tú crees en la promesa del evangelio, serás salvo. Serás salvo. En el mundo hay discriminación, en el mundo te hablan de equidad, igualdad, son mentiras. Es un discurso de moralismo político, eso no son mentiras, porque ninguno de ellos son equitativos, sino que abra su casa y que vaya todo el mundo a dormir en su casa. Ellos no hacen eso. La verdadera justicia Dios la muestra por medio de Cristo. Y hoy vimos esta mañana que si Dios mostrara su justicia a todos los hombres, ninguno sería salvado. Pero por su gracia y misericordia en Jesucristo ha llamado a todo hombre a salvación. Mi hermano, vemos que en el primer siglo, la primera familia, ya se asomaron los problemas y las amenazas. Pero Dios, por su gracia y su cuidado, dirigió a los apóstoles a una solución hermosa. Y veamos en último lugar cómo Cristo cuida a su iglesia proveyendo hombres servidores, diáconos en la iglesia. El domingo que viene hablaremos más de las características del diácono, qué hace más un diácono, pero hoy queremos que veamos la providencia de Dios, de cómo Dios orquestó todo esto para proveer hombres que sirvieran en la iglesia. Versículo, tercer lugar, Cristo cuida a su iglesia y provee diáconos. Versículo 2, estamos en el versículo 2. ¿Qué hicieron? Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Esta queja suscitó la primera reunión de membresía datada en la Biblia. ¿Cuál es el asunto? Bueno, no solo atender la queja como miembros, sino de cuidar el orden de las prioridades en la iglesia. Eso es lo que estaban haciendo los apóstoles. Prestemos atención a esto, hermano. Miremos cómo Cristo le concede sabiduría a esta iglesia ante tal amenaza. En primer lugar, veamos que los 12 convocan a la congregación de discípulos. Los líderes tomaron la iniciativa para resolver la situación. Notemos también que no se trató en privado entre líderes, sino que debido a que era de conocimiento público la queja, ya la queja había recorrido la congregación, los líderes dan de frente con el asunto y llaman a la congregación a cuenta. Miremos la sabiduría de Dios. No dejaron el bochinche correr, ni lo ignoraron, sino que lo afrontaron con prontitud cuando llegó a sus oídos. Por lo menos eso es lo que vemos en el texto. En segundo lugar, notemos también que convocaron a la congregación de discípulos. No era la reunión de la ciudad o del pueblo, no era cualquiera que quisiera estar, no, sino que era solamente la congregación de los discípulos. Y se asume que era una comunidad que estaba comprometida en seguir a Jesús. Mirando los rasgos, ¿no?, de lo que es la membresía, lo que es pertenecer a un grupo particular de personas. En tercer lugar, los apóstoles les enseñan a estos discípulos acerca de las prioridades. Y les dicen que es cierto que la distribución de alimentos es un asunto importante y que hay que atenderlo, y por eso estamos haciendo esta reunión. Eso es cierto. Los necesitados necesitan de la sustento de la iglesia, los verdaderos necesitados, y vamos a trabajar para eso. Pero la palabra de Dios no puede ser descuidada. Parece ser que cuando la queja llega a ellos, le llega la queja como que, ¿qué van a hacer ustedes para que hagan esto? No sé si entiende el punto, porque ¿cómo ellos salen de que la palabra va a ser descuidada? Posiblemente cuando le llega la queja es como que, ¿qué van a hacer? Vamos, hagan algo. Vamos, apóstoles, muévanse, resuelvan la situación. Y él dice, espérate. Eso es importante, pero hay prioridades. Y Dios nos ha llamado a algo. La predicación de la palabra de Dios no puede ser descuidada. No es conveniente. Esa palabra carga el sentido de aceptable, deseable o agradable. Me gusta porque es la que usa Jesús cuando dice en Juan 28 para referirse que Él siempre hace lo que le agrada al Padre. Esa palabra conveniente es esa misma.
De hecho, es la misma palabra en el hebreo que Moisés usa a los judíos antes de entrar en la tierra prometida en Deuteronomio 6:18 dice, harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien. Es decir, cuando los apóstoles dicen que no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra para servir la mesa, están diciendo, no es del agrado del Señor, no es lo justo y lo recto, lo que Él quiere, eso no es lo deseable ni lo aceptable que nosotros descuidemos la palabra de Dios para atender otro asunto. No es lo que Dios quiere. Y en ese contexto, Dios le dirige a estos apóstoles para hacer provisión de hombres servidores que no solo atenderían las necesidades físicas de los asuntos que estaban pasando en los santos, sino que cuidarían de que los apóstoles no se descuidaran de lo que Dios les llamó a hacer. Versículo 3. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes ¿qué? 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros, otra vez lo afirman, nos entregaremos, miren ese verbo, nos entregaremos de lleno, estaremos involucrados en la oración y el ministerio de la palabra. Aunque el próximo domingo veremos más acerca del carácter de los diáconos, de los servidores, miremos cómo Dios provee para la iglesia una solución divina en un tiempo de crisis ante la división. Los apóstoles dirigen a la congregación y le dicen, identifiquen a estos hombres con estas características, identifíquenlos y tráiganlos a nosotros. Nosotros los valoremos y los pondremos al servicio. Pero ustedes, iglesia, mira las características de los hombres que deben servir en este lugar. Estos hombres tendrían a cargo la tarea de administrar los bienes, la logística de coordinación de ayuda de la distribución de las viudas. Recuerden que el evangelio llevó a muchos a vender sus propiedades y a traer todo el dinero ante los apóstoles para que lo distribuyeran entre los santos. De hecho, ahí tú ves el verdadero evangelio, cómo crea generosidad. No doy de lo que me sobra, sino doy sacrificialmente. Ellos traían y era mucho dinero. Y había que tener hombres que pudieran tener un carácter probado para poder manejar ese dinero. Pero no solamente los asuntos administrativos o de dinero que tanto corrompe al hombre, sino que también vemos que ellos debían cuidar de las amenazas de la división. Ellos iban a estar en el field entre los discípulos e iban a escuchar las incomodidades de los discípulos y tenían que tener carácter probado para lidiar con ellas. ¿Ven el punto? Por eso se dice el hombre de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Ellos eran guardianes de la unidad cristiana. No iban a hacer eso. Pero también vemos que Cristo diría a los apóstoles para que ellos convocaran a la congregación de discípulos y participaran también de la solución buscando entre ellos estos hombres fieles. Finalmente notemos el verso 4. Cómo termina esta reunión de membresía. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Estos hombres servidores, estos diáconos que luego veremos en el libro de Timoteo, en el libro de Filipenses les llama como uno de los oficios de la iglesia, eran una provisión divina que permitirían que los apóstoles se mantuvieran en la predicación de la palabra y no se distrajeran haciendo otras cosas. Mi hermano, esta queja no era cualquier cosa. Era una gran tentación para los apóstoles. Escuchen bien. Descuidar su prioridad y su llamado para atender estas cosas, porque de hecho los apóstoles tenían experiencia haciendo esto. Ellos habían estado con Jesús 3 años y tenían un tesorero que se llamaba Judas, que metía la manita, ¿verdad?, en el bolso, pero entre ellos también participaban en la organización para ayudar a los necesitados. Los apóstoles tenían experiencia haciendo esto, era una gran tentación para ellos. Y van a tener éxito si lo hacían haciendo eso, pero fracasarían en lo que Dios los llamó a hacer.
De hecho, si lo hubiesen hecho, quizás tuviéramos Hechos 6 y se acabó la iglesia. Los apóstoles dejaron de predicar, se dedicaron a la manufacturación benefitoria, benefactora de los pobres, y se conoció la comunidad de la iglesia en el primer siglo que murió y ya se acabó. Se fueron todos alimentados para el infierno. ¿Hubiese pasado eso si descuidaban el ministerio de la palabra? Pero gracias a Dios por el cuidado y la sabiduría de los apóstoles que Dios le dio por medio de su espíritu para poner por prioridad lo que es prioridad y la oración y la palabra. Hay mucho que decir de esto, mis hermanos, pero por ahora unas últimas aplicaciones. Miembros de Iglesia Bíblica Metro, ¿qué timing? ¿Ven cuán importantes son las reuniones de membresía? Claro que sí, tenemos que aprovechar. De hecho, este pasaje estaba mucho antes de eso. Yo sabía que vamos a votar por diáconos, ¿verdad? Que Dios ha dado a la iglesia. La iglesia se va a reunir para votar por ellos, para firmarlo. Pero no sé si dan cuenta que cada uno de los miembros son llamados a participar de estos procesos. Esto no es un asunto de Víctor Mateo o Iglesia Bíblica Metro. Esto es un asunto que en la Biblia hay un principio de los discípulos le importa lo que está pasando en su iglesia. Y por eso están las reuniones de miembros. Les importa. Yo le pregunto a los miembros de Iglesia Bíblica Metro, ¿hay un lugar más importante donde estar cuando la iglesia se reúne para discutir este tipo de asuntos? ¿Es mejor ir a Costco y a Sam's y a Home Depot? ¿De verdad? Hablando cosas del reino de los cielos, hablando cosas de la iglesia, hablando cosas de la estrategia, de dónde vamos como visión, como iglesia. ¿Hay otro mejor lugar donde estar? Yo creo que no. Yo creo que no. Iglesia, las quejas de la iglesia no se atienden en los pasillos de la iglesia, sino que se oran y se traen a los líderes para que puedan trabajarse. Cuando llegó los apóstoles, ellos se pusieron a trabajar y a buscar una solución a esa queja. La reunión de los miembros es un tiempo oportuno para atender todos estos asuntos, mi hermano. Y además, esto no es un asunto que resolvieron los apóstoles, que más adelante los pastores se ven como esos que sustituyen, ¿no?, ese rol apostólico como pastores. La congregación participó en la solución, porque tiene el Espíritu Santo, dirigida por los apóstoles, pero tiene el Espíritu Santo. Otro punto, mi hermano, lo peor que yo pueda hacer como pastor o cualquier otro pastor puede hacer es ocuparse de todo en la iglesia, menos lo que Dios le ha llamado a hacer, que es orar y predicar la palabra. Los pastores tienen la encomienda y la prioridad de dedicarse a la oración y la predicación de la palabra y nada más. Bíblicamente, esas son las dos prioridades de un pastor. La vida de un pastor es la vida de la iglesia. Así como va el púlpito, así va la iglesia. Si yo descuido como pastor mi vida de oración y mi vida de la predicación de la palabra, así mismo la iglesia va a ser descuidada. Mi hermano, ustedes no quieren que eso suceda, por eso deben proteger miembros de Iglesia Bíblica Metro. Eso, deben protegerlo. Pero aquí hay algo más. Por más piadosos y habilidosos que eran los apóstoles, y por más sabios, vemos un principio aquí de distribución de trabajo. Ellos podían asumir la carga y tratar entonces de cómo nos dedicamos a la oración, predicar, hacer todo. No, espérate. Entonces parece cuando el suegro de Moisés ve a Moisés solo, deliberando en todos los juicios, dice, ¿qué tú haces, brother? Vas a desfallecer tú y todo el pueblo. Busca hombres y las mismas características. Que no amen la ganancia deshonesta, hombres íntegros, y ponlo como jueces de 100, de 50, de 1000. Ellos atiendan esos casos, tú atiendes los más difíciles. Los apóstoles dijeron, vamos a buscar hombres que nos ayuden a esta tarea. Se necesitan hombres que sirvan como diáconos, porque las necesidades son muchas y el tiempo es poco y los obreros son pocos. Y Jesús nos llama a orar. Si algo nos dice Jesús, pide algo. No es que pidas un carro, no es que pidas un aumento, no es que pidas una nueva casa. Dice, pide al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Pide al Señor de la mies
que mande obreros a su mies. Porque estos hombres son un regalo que no solamente atienden las necesidades físicas, sino que protegen la unidad del cuerpo y permiten que los pastores se dediquen a lo que Dios les ha llamado a hacer. La predicación de hoy se titula El cuidado de Dios para su iglesia. Los diáconos son el cuidado de Dios para su iglesia. Y mientras nos preparamos como iglesia en este tiempo para afirmar a aquellos hombres que Dios ha llamado a este oficio, necesitamos seguir orando, mis hermanos. Orar, orar, orar para que el Señor llame más obreros a su mies, para que el Señor nos dirija como iglesia a ver esos obreros y elegirlos y oficializarlos como esos obreros de Cristo, y para que como discípulos podamos no ser parte del problema, sino de la solución. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, de verdad. Doy muchas gracias a Dios por esta iglesia. Siempre habrá pecado, siempre habrá situaciones que resolver, pero ha sido una iglesia que el Señor ha bendecido grandemente. Y la realidad es que, tengo que decirlo, como pastor me ha dado pocos dolores de cabeza. Y es una bendición. Esa es la obra de Dios en medio de nosotros. A veces yo estoy preocupado por una situación y de momento escucho, no, ya hablé con tal hermano, oró conmigo, vimos a la palabra. ¡Wow! La iglesia está ministrándose unos a otros. Porque somos un cuerpo. Y cuando el cuerpo funciona como se supone, estos problemas que detienen el avance del evangelio surgen menos en la iglesia. Y qué bendición saber que Dios está haciendo eso en medio nuestro. Y quería afirmarlo, porque muchas veces nos vemos, parecería que el pastor siempre está exigiendo más y más. No, mi hermano. Dios está haciendo una obra hermosa por medio de ustedes, Iglesia Bíblica Metro. Y aquellos que nos visitan y quieren ser parte de Iglesia Bíblica Metro, un proceso donde quieren comprometerse, ustedes se comprometen con un cuerpo local de creyentes, de personas de carne y hueso, salvados por gracia, que necesitan la misma gracia que tú y que estarán comprometidos a llamarte la atención, a que mires a Cristo, a que seas santificado. Va a haber roces, va a haber problemas. Gloria a Dios, porque los problemas son el contexto de desarrollo del carácter. Y son oportunidades para los líderes igualmente y para la iglesia poder con sabiduría y oración ir delante de Dios para que provea soluciones. Es un acto de dependencia. Lamentablemente, ¿verdad? Y pasa muchas veces, y he escuchado esto, personas que llegan a una iglesia y al primer problema se van. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de una iglesia? ¿Qué esperas de una iglesia? ¿Que te sirvan? ¿Que te den todo? Claro que sí, Dios glorioso, Dios está haciendo grandes cosas, pero van a haber problemas. Pero eso es parte de nosotros crecer en la fe. Y es parte del compromiso de amarnos como Cristo nos amó. Y el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si decimos que amamos a Dios, y dice la palabra, pero no amamos a nuestros hermanos, dice Juan, la verdad no está en nosotros. Así que mis hermanos, vemos primera parte, la segunda parte terminaremos ya el domingo que viene, pero vemos cómo en la historia de redención, en Hechos 6, comenzando la iglesia, Dios divinamente proveyó hombres, diáconos, servidores, que se encargarían de una tarea importante de la iglesia, cuidar la unidad de la iglesia, y no solamente eso, proteger a los apóstoles de que se dedicaran a lo que tenían que dedicarse. El Señor añada bendición a su palabra y que podamos, como iglesia en este tiempo, caminar hacia eso también. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, que es instrucción divina a nuestras almas. Padre, nosotros no somos capaces jamás de producir nada espiritual, nada duradero y nada eterno, a menos que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, bendiciendo todo lo que hacemos, planificamos y decimos. Por eso te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu tú traigas vida espiritual si alguien aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Padre, que su asunto primordial no sea qué tiene la iglesia, cómo me puede servir, no, que su asunto primordial sea cómo está mi alma ante un Dios santo. Y que pueda ver la necesidad de la gracia de Dios, se pueda arrepentir
de sus pecados y venir en fe a Jesucristo. Pero también te ruego por Iglesia Bíblica Metro en este tiempo donde nos estás llevando, Señor, a afirmar, Señor, los dones que has dado a tu iglesia, hombres para el servicio diaconal, Señor. Padre, queremos ser fieles, Señor, a lo que tú nos has llamado. Queremos vivir bajo los principios de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a identificar el problema, sino proveer soluciones que comienzan con nuestra propia vida. Padre, que antes de apuntar, Señor, nos miremos a nosotros mismos y veamos qué estamos haciendo, cómo estamos orando, Señor. Al final, Dios, tú has querido un pueblo tuyo, propio, celoso de buenas obras. Y tú las has preparado, esas buenas obras de antemano, para que anduviésemos en ellas, que podamos andar en esas buenas obras. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.